Y así damos inicio. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, gracias por conectarse. Gracias por estar acá para una clase más. Hoy vamos a continuar regocijándonos en el poder de Dios al crear al hombre y a la mujer. Em, el día lunes quedamos justo cuando Dios dijo, este, bueno, el versículo 25, ¿verdad? Y después ya el 26 dice, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Entonces vamos a estudiar eso, cómo lo hizo, qué propósito le dio Dios al hombre y a la mujer. Y vemos cómo ese regalo del Señor sigue activo, perfecto, no ha cambiado en lo absoluto. Entonces vamos a continuar regocijándonos en la magnitud de la sabiduría, del poder, del amor y la perfección de Dios en la creación perfecta que Él hizo para el bien de sus hijos. Entonces hoy vamos a empezar con una oración, dándole gracias al Señor por este privilegio que nos da de estudiar su palabra, de volver al comienzo y ver cuán grande es nuestro Dios. Empecemos con una oración postrados a los pies de Cristo y digamos, oh Dios, qué maravillosamente me has hecho. Gracias por darme la vida y las oportunidades para servirte. Ayúdame a cuidar a mi vida y la de las otras personas, sabiendo que tú me diste la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, yo creo que el día más feliz para Adán y Eva es de poner los pies en la creación que Dios creó especialmente para ellos. Vamos a ver cómo Dios mostró su amor, su conexión, su intimidad, su relación con esta creación perfecta, completamente diferente a lo que Él había hecho en los 6 días y medio. Muy bien, Dios creó al hombre y a la mujer. Continuamos con Génesis capítulo 1, los versículos 26 hasta culminar el capítulo 1 y luego capítulo 2, los versículos del 1 al 25. Permítanme un segundito aquí, darle entrada a los estudiantes. Continuamos usando el método de las 4C para identificar el texto bíblico de Génesis. También vamos a practicar las preguntas de considerar en la clase. Y al fin vamos a ver 3 aspectos del matrimonio, de la institución del matrimonio que Cristo lo hizo ahí al crear a Adán y Eva. Continuamos un repaso sobre las 4C, que es captar la atención, como ya dijimos, es el anzuelo, es la introducción, la conexión que conecta a la audiencia con la historia bíblica. También tenemos el contar, que es opcional, podemos contarla directamente de nuestras propias palabras o, debo decir, directamente el texto bíblico de la Biblia. Considerar, tenemos las 6 preguntas en las cuales investigamos los personajes, los objetos, el problema, se soluciona el lugar donde ocurrió y todo eso. Y al fin, la 4ª pregunta, considerar, tenemos 4 preguntas, aplicación práctica a nuestra vida personal, donde vemos la ley aplicada a nosotros con todo su rigor, pero también el dulce evangelio, las buenas nuevas, la obra redentora de Cristo en toda su esplendor. Y al fin concluimos con una aplicación práctica, cómo podemos aplicar esta palabra de Dios en nuestras vidas. Muy bien, captar la atención. Vamos a usar este captar que hicimos en el grupo de WhatsApp, esta pregunta. De hecho, son 2 preguntas, pero vamos a preguntarnos la primera. Dice, ¿por qué puso Dios este árbol con el fruto prohibido en el Edén si él sabía que Adán y Eva iban a caer?
Cuénteme cuál fue su investigación en base al texto bíblico que leyeron. Querido Raúl, lo escuchamos. Luego vamos con Luis. Cuéntenme qué investigaron ustedes. Ahí logré sacar el micrófono. Yo más o menos estuve buscando y lo que dice es probar la obediencia y la fe de Adán y Eva, proporcionar una opción entre seguir a Dios o seguir su propio deseo y demostrar la importancia de la obediencia y las consecuencias del desobedecer. Muy bien dicho, hermano. Muy bien. Escuchamos a Luis. Luis, adelante. Prácticamente parecido, es instruirlos y darles principios de la fidelidad y de la obediencia a Dios. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Gracias, Luis. Arquímedes. ajá. Bueno, hermano, Dios le bendiga a todos. Buenas tardes o buenos días. Es una bendición poder escudriñar esto porque pude investigar que Dios colocó allí el árbol del fruto prohibido en el Edén, pues, porque Dios quería probar al hombre, porque Dios no hizo robots, sinceramente, Dios colocó en el hombre eh, libre albedrío, él le dio el poder de tomar decisiones y Dios quería probar al hombre, pues, que el hombre tomara su propia decisión, porque siempre el Señor ha querido que el hombre tome la decisión en cuanto a servirle a Él, a seguirle a Él, y era lo que Dios quería probar en, en el ser humano, su decisión, qué escogían ellos, qué deseaban ellos escoger. Y eso fue lo que ellos escogieron el mal y bueno, recibieron lo que realmente todos sabemos. Bueno, ese ha sido lo que pude investigar, hermano. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, gracias por sus comentarios. Podemos decir que esta relación íntima que el hombre creado por Dios tuvo con su creador fue una bendición maravillosa. Las palabras no pueden expresar en ningún idioma humano esa unidad, esa perfección que Dios y su creación perfecta tenían, ¿verdad? Eh, eh, a Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles, ¿verdad? De todos los árboles había muchas opciones. eh, y no comer de un árbol no era una carga, no era una molestia, no era una incomodidad, ¿verdad? Adán estaba unido a Dios y él fue creado a imagen de Dios y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el árbol no era una prueba, todo lo contrario, era una forma de adorar, respetar y honrar a su creador. Martín Lutero decía que el árbol del bien y del mal para Adán era como un templo en el cual él iba a adorar a Dios, obviamente, ¿verdad? Como ahí iba a recordar cómo Dios le había creado, qué había hecho Dios para él, cómo le había puesto en un paraíso terrenal. Y también como dijo Arquímedes, ¿verdad? Ahí vemos el libre albedrío. Nosotros no somos robots. El Señor Jesucristo cuando estaba acá en la tierra no andaba con un bate de béisbol o con un látigo ahí exigiendo a la gente que crea. Todo lo contrario, Él mostraba su amor, llamaba al arrepentimiento y les mostraba que Él era el Salvador del mundo. Lo mismo acá, ¿verdad? Entonces quería que ellos lo amaran incondicionalmente, sin ser títeres, sin ser manipulados, sin ser robots. Todo lo contrario, que su amor, confianza, respeto y honra viniera de un corazón sin ser obligado, como lo es hoy, ¿verdad? Como la salvación que Cristo nos da, sin ninguna obligación, sin ninguna condición,
somos perdonados, somos redimidos, somos comprados por la sangre de Cristo. Y esa es la historia del primer hombre, ¿verdad? Que fue lo mismo. Ahí estaba el árbol y Dios podía mostrar que amaban a Dios sobre todas las cosas y que nada en el mundo iba a quitarles, eliminar esa relación con Dios, ¿verdad? Excelente, gracias por sus comentarios, gracias por pensar en este punto que es indispensable e importante, ¿verdad? Lo que ha pasado. Ahora vamos a pensar un poquito cómo ha cambiado el ser humano, el orden divino del matrimonio entre un hombre y una mujer, porque notó usted que ahí cuando el Señor presentó a Adán, a su esposa Eva, me imagino que le salió una sonrisa de lo más profundo de su ser y al verla, él exclamó las palabras, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos y será llamada mujer. Cuéntenme, hermanos, hermanas, ¿cómo ha cambiado? ¿Existe la misma respeto, amor, admiración por la mujer o viceversa por el hombre? Raúl, hermano, adelante, luego vamos con Arquímedes y Luis. Yo creo que ha cambiado mucho sentido. Por ejemplo, han incluido ahora las uniones del mismo sexo, han cambiado leyes sociales que rodean el matrimonio familiar, por ejemplo, el cambio de roles. Ahora, por ejemplo, la mujer quiere ser hombre y el hombre cumple funciones de mujer, por ejemplo. Esas son algunas de las cosas que hemos modificado, o sea, que hemos modificado respecto a lo que es el matrimonio divino, como lo estableció Dios. Gracias, Raúl. Bien dicho, sí, ir en contra de la voluntad de Dios. Totalmente, si Dios dice algo, el ser humano dice lo opuesto y lo hace también. Adelante, Luis. Escuchamos, hermano. Sí, cuando él expresa lo que yo noté, cuando él expresa esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, pues el enemigo tuvo lamentablemente éxito en dividirnos, en dividir el pensamiento. Hoy en día vemos que los matrimonios ya no tienen ese sentido de unidad. Entonces, pues muchas veces, pues es un terreno muy fértil para las ideas del enemigo, porque primero el hombre muchas veces como en el Edén, este, salió ¿verdad? No ejerció su mayordomía en el sentido de que dónde estaba él cuando la mujer fue tentada. Entonces, vemos que hay como esa división todavía la sigue habiendo en la humanidad y por eso el índice de divorcio hoy en día aún dentro del pueblo cristiano es muy alto el porcentaje, porque cada cual tiene su idea y es resultado a esa división que crea el querer cada uno estar individual y no estar carne de su carne y hueso de su hueso. Gracias, gracias, Luis. Bien dicho, hermano. Sí, la pelea, sin tregua, ¿verdad? Que existe entre el hombre y la mujer. Nos olvidamos que los dos, el hombre y la mujer, somos creación perfecta de Dios, iguales ante los ojos de Dios, con las mismas necesidades espirituales, únicamente con Sí, roles diferentes, que desafortunadamente no lo hemos hecho acorde a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Escuchamos a Arquímedes, luego a Carmen amén. y también creo que tenía la mano levantada nuestra hermana Milagros Díaz. Adelante, Ok, hermano. Arquímedes. Ok. Bueno, en esto, el orden de Dios es que el Señor creó al hombre y creó a una mujer. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré Ajá. ayuda idónea a él. Que Dios le hizo a Adán una ayuda idónea, una mujer. Últimamente, cuando entra el modernismo, eh, vemos que, vemos que con esto también se presenta la nueva era. Vemos que hay otro género que se levanta por allí y que Dios le hizo a Adán fue una mujer, no un hombre.
pero también leo que porque ellos no tomaron en cuenta a Dios, el Señor mismo los entrega a pasiones vergonzosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Veo que es a consecuencia de la desobediencia del hombre, pues porque el hombre como no ha buscado a Dios, no le ha rendido honra, no le ha dado gloria, no le ha alabado como tal, entonces ellos son entregados a esta situación vergonzosa. Pues Gracias. yo estoy aquí en Venezuela y en Venezuela no se ha aprobado porque se está aprobando una ley que el hombre puede casarse con otro hombre. La mujer igual, la mujer puede casarse con una mujer, pero esto no es conforme mandamiento del Señor. Pues la ley de Dios manda que Dios une hombre y la mujer, pero Dios no une un hombre a otro hombre o una mujer a otra mujer. En cuanto a Gracias, esto, Antígono. pues Sí, de sí, puede acuerdo. haber en las Sí, leyes terrenales, ¿verdad? Leyes terrenales que te dicen eso, pero Dios no acepta eso. Dios no aprueba la unión de una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Amén. gracias, hermano. Sí, vamos a los principios Bien. bíblicos, lo que Dios creó. Gracias, hermano. Escuchamos a Carmen y luego a Milagros. Bendiciones. Bendiciones a todos, pastor. Hoy día me uní en la mañana, si no se dio cuenta, porque la tarde no podré. La hermana Carmen de Bienvenida, Chile, por hermana. aquí. Bienvenida. Les saludo a todos en el amor del Señor. Bueno, yo en base a lo que he leído en la Biblia, me llama mucha la atención cómo el diseño de Dios fue afectado por el enemigo, ¿cierto? Que hasta el día de hoy es el enemigo de nuestras almas, que no se duerme ni descansa, ¿cierto? Que anda como león rugiente. ¿Y cuál fue la institución más santa y la primera que se creó allí en el jardín del Edén? El matrimonio. ¿Y cuál es el ataque que vemos hoy día? Al matrimonio. Todo lo que los hermanos hablaron, este tema de la identidad de género, todas estas cosas raras que están pasando, todo es un ataque al matrimonio. El aborto y las leyes que se quieren aprobar y se han aprobado en muchos países, todas van y apuntan a una sola cosa, al matrimonio. Porque como decimos en nuestra iglesia donde pertenezco, matrimonios sanos forman sociedades sanas y el enemigo desde el principio contaminó nuestro genoma. Eso fue lo que hizo, contaminó porque en la sangre va la maldad, ¿cierto? En el alma nuestra y corre y pasó a todos los hombres como dice su palabra. ¿Y por qué los matrimonios de hoy día no son perfectos? Y aún los cristianos, porque están compuestos por dos seres humanos caídos, que tenemos pecado en nuestro cuerpo, tenemos tres enemigos, el mundo y su corriente, el enemigo de nuestras almas y nuestros propios cuerpos. Por eso nosotros los cristianos debemos ser los mejores apologéticos, defendiendo la fe en el matrimonio primeramente, donde parte todo, la crianza de los hijos parte en la casa. La mujer forma a los niños, dice la palabra, el hombre cría y da otros ejemplos y valores también, pero esto es de a dos, no de cuatro ni de cinco. Y por último decir que en Proverbio, no me acuerdo el texto exacto, pero dice que cordón o que amarra un nudo de tres no se va a cortar jamás. Si ponemos a Cristo al medio, siempre el matrimonio será prosperado, aunque pasemos pruebas y pruebas. Pero el matrimonio Gracias, hermano. seguirá siendo adelante. Eso es lo que Dios quiere. Y eso sería lo que yo Gracias. he visto en la palabra. Bendiciones. Gracias, Carmen. Bien dicho. Bien dicho. Escuchamos a Milagros y luego avanzamos. Gracias. Buenos días, profesor. Un placer nuevamente estar acá. Pues, sí, la hermana que me antecedió, pues tiene mucha razón en ese sentido, pero yo creo que, o sea, no estoy segura que primeramente nosotros como cristianos debemos de pelear y debemos de hacer una batalla completamente para que eso se mantenga. Pero ¿qué pasa? Ahorita, por ejemplo, la cultura, en cuanto, ya eso se ha convertido en una cultura, porque, por ejemplo, la cuestión de la creación del mundo, en cuanto al matrimonio, Dios dejó algo muy bonito, pero ahorita, por ejemplo, en la descomposición social, eso es horrible. O sea, una persona puede tener hijos en la calle y eso no te afecta en nada. La mujer igual aguanta infidelidades, aguanta situaciones y hay cosas pues que tiene que aguantar la descomposición social en cuanto al modernismo,
en cuanto a, por ejemplo, cómo se hace ahorita, por ejemplo, eso acá, por ejemplo, en Venezuela no se ha aprobado, pero sí se ha intentado aprobar el matrimonio entre igualdad de género, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Entonces, yo digo que eso más que todo se ha adaptado más que todo al modernismo, al desorden que hay ahorita en la sociedad. Gracias, No Milagros. Muy sé, bien. Excelente, excelente. Es un tema muy grande, es un tema muy amplio que podemos pasar mucho tiempo hablando de esto. Sin embargo, el cristiano tiene el bendito privilegio de ir a la palabra de Dios, ir al comienzo de la creación, ¿verdad? Y claro que es un reto, claro que es una lucha, pero el Señor nos ha colocado acá para hacer luces en este mundo en tinieblas, que otros vean lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Como nuestro hermano Henry nos dice que como en nuestro mismo continente, ya en Uruguay hay esa aprobación, y también todos los comentarios, y como dicen ustedes, de ahí comenzó todo. El pecado ataca los fundamentos, los pilares más importantes de la familia, y si pues son atacados de raíz, todo lo demás va a caer. Entonces ya no hay ese respeto para Dios, ya no hay ese amor por Dios, ya no hay nada. ¿Tá? Excelente, seguimos con la historia. Entonces vemos aquí cómo creó Dios al hombre primeramente, pero completamente diferente a la creación que él hizo de lo demás. Ahora, como siempre, hacemos la pregunta, ¿qué fue lo que a usted más le llamó la atención de esta creación del hombre y la mujer? Cuénteme un poquito, unos 2 o 3 comentarios y luego avanzamos. Algo que le llamó la atención, como siempre digo, ya hemos leído un montón de veces la historia de Génesis, pero ahora leyéndola de forma más detenida. ¿Algo que le llamó la atención? Amén. Escuchamos a María Sandigo primero y luego vamos con Arquímedes. Querida María, desactive el micrófono y la escuchamos. Cuéntenos todo. Ya. Bueno, me llamó mucho la atención porque primero no había llovido en la tierra todavía, porque de la tierra subía un vapor que mojaba toda la tierra, no había hecho llover Dios todavía. Pero ya después él ya pensó poner a alguien que viviera allí en el huerto de Edén. Y entonces de ahí de la tierra húmeda, de la tierra mojada, él amasó tierra e hizo al hombre y le sopló en la nariz aliento de vida y ya fue un ser viviente. Y también lo que me di cuenta de eso, yo varias veces había leído ese capítulo, pero no me daba cuenta que también de la tierra formó aves y animales y los llevó a Adán para que les pusiera nombre. Gracias, hermana. Muy bien. Aquí también escuchamos leemos el mensaje de Carmen. Me llamó la atención que Jehová, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, notamos aquí, quizás podemos hacernos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la creación que Dios hizo, que dijo que se haga, y el hombre? Entonces, la respuesta sería, escuchemos a Arquímedes. Ok. A mí me llama mucho la atención que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Es impresionante, ¿verdad? Oye, cómo Dios hizo eso. Pero a Eva, el Señor la hizo de la costilla de Adán. Eso me llamó mucho la atención, porque no fueron creados del mismo material, sino que el Señor trajo un sueño profundo sobre el hombre y sacó una de sus costillas e hizo a la mujer. Entonces, por eso, me imagino que por eso es que el hombre siempre está pegadito a su esposa, siempre la abraza, le pasa el brazo, ¿verdad? Por encima y está allí en su costado. Me parece que es por eso. Bueno, me impresionó eso, esa parte me llamó mucho la atención. Y otra partecita que es como una pregunta, estimado profesor, que mi pregunta es en cuanto al pecado que entró, si eso estaba en los planes de Dios, de que estaban los planes de Dios que el pecado entrara o que Adán y Eva pecaran,
¿Eso estaba en los planes de Dios, estimado profesor? Buena Dígame. pregunta, excelente pregunta. Y la Biblia no nos dice, sin embargo, el Señor ya tenía un plan para enviar un Salvador. Entonces, no nos dice la Biblia si Él sabía que iban a pecar, a caer en desobediencia. Está yendo mucho, estoy yo personalmente yendo mucho más allá de lo que la Biblia dice, pero en su sabiduría eterna, en su omnisciencia divina, pudo bien haber sabido, pero no lo dice la Biblia, entonces es nomás interpretación mía. Gracias, hermano, por la pregunta. Escuchamos a Luis, a Raúl y luego avanzamos. Entonces, y quizás pensando en mente esas dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Y también, ¿cuál es la diferencia entre todo lo que creó Dios con su boca y cuando creó al ser humano, a Adán y Eva? Sí, yo lo que, pues, lo que siempre me ha llamado la atención y en lo cual, pues, me regocijo es que dice a su imagen y semejanza, o sea, que Él nos dio a nosotros facultades, atributos que comparte con nosotros. Por ejemplo, el decidir, el gobernar, el poder tener la capacidad de en parte, porque aunque Él nos creó, pero nos da la capacidad, le dio la capacidad al hombre de labrar la tierra, o sea, de ser una especie también de multiplicación, multiplicar la creación que Dios, que Él nos puso, que Él hizo, porque al por nosotros trabajar la tierra, pues estamos siendo copartícipes de Él, de ese proceso de poder crear también en algún aspecto, ¿verdad? Nos dio esa capacidad de poder ser. De hecho, estaba chequeando yo en una traducción y en vez de ser de subyugar o utiliza la expresión reinar, aunque, ¿verdad? No tenemos que creernos que somos un rey, como, pero sí en el sentido de que nos dio esa oportunidad de ser parecidos a Él. Eso fue lo que siempre me llamó la atención en esos versículos. Gracias, Luis. Escuchamos a Raúl y avanzamos un poquito más. A mí lo que me llamó la atención fue lo que dice en Génesis 25, en 2:25, que dice, ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es como que la desnudez es un acto de inocencia ante Dios, porque si bien recordamos que anteriormente dice que ellos le dijeron, Dios, pero estamos desnudos, ¿no? Es como que la inocencia de ellos o la pureza del cuerpo no notaje la desnudez o incluso la ropa. Vemos que Jesús más adelante dice, no se preocupen por qué van a vestir o comer. Es como que perdieron esa inocencia en el momento que comieron del fruto. Gracias, Raúl. Muy bien. Gracias por sus mensajes. Gracias también por sus comentarios. Sí, muy bien. Milagro nos cuenta que el Señor le puso a elegir el bien y el mal. Probó Dios la fidelidad de Adán. En las dispensaciones de Dios, ellos estaban en la inocencia. Muy bien. Excelente. Dos cositas. Muy bien. Gracias por los comentarios. Primeramente, como dije, Dios tomó su tiempo, agarró con sus manos el barro y formó a Adán. Y lo sopló aliento de vida y salió un hombre, ¿verdad? Entonces, eso hace que usted y yo seamos la parte más importante de la creación de Dios. Él nos formó con sus preciosas manos. A veces cuando el mundo nos hace sentir inferiores, cuando todo el mundo nos trata mal, cuando sentimos que no valemos nada, que somos despreciados por todo el mundo, en ese momento vamos a recordar que Dios nos formó con sus preciosas manos, que somos importantes, que somos sus hijos, ¿verdad? Ante Él. Y otra cosita que quería decir, como bien dijeron ustedes, Dios hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Eso significa que fueron que
justicia, ¿verdad? En santidad, si se podría decir, ausencia total del pecado, ¿verdad? Por eso, como mencionaron ustedes el versículo bíblico, que no estaban desnudos, pero no había esa malicia, no había esa maldad que existe hoy en día, ¿verdad? Después, desafortunadamente, usted y yo ya somos a imagen de Set, ¿verdad? El hijo de Adán y Eva. De allá nacemos, ya nacemos con la mancha del pecado heredado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Eso va a estar con nosotros hasta el último suspiro acá en la tierra. Somos perdonados, somos redimidos, somos herederos del reino de los cielos por la obra y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero ese defecto, esa mancha estará allí, ¿verdad? Con nosotros porque nacimos con el pecado heredado, con el pecado original de Adán y Eva. Muy bien, gracias hermanos por sus comentarios. Es una hermosa historia que me encanta ver la sabiduría de Dios, un Dios de orden, un Dios que todo lo que dice y hace es perfecto. Y vamos a avanzar un poquito más y aquí vamos a ingresar en la historia como tal. Estamos en la parte de considerar y vamos a resolver las 6 preguntas. Vamos a mencionar las 6 preguntas, identificar, contestarlas como mejor podamos. Entonces vamos a ver quiénes son los personajes de esta historia. La primera pregunta. Un voluntario, una voluntaria que pudo identificar quiénes son los personajes. Habían muchos personajes. ¿Qué personajes encontró usted que les llamaron la atención? Cuéntenme, hermanos. Raúl, adelante. Sí, yo creo que uno de los personajes principales de todo esto es el Espíritu de Dios, porque al principio dice estaba el Espíritu de Dios, o sea, o el Espíritu Santo como le consideramos hoy. Estaba Dios, estaba Adán y Eva, y bueno, y los animales, bueno, ya los animales y la vegetación yo creo que entraría en la segunda pregunta, pero es lo que estaba presente ahí. Gracias, hermano. Entonces, muy bien dicho. Sí, ahí identificamos y podríamos decir la Trinidad. Hagamos el plural, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está allí, como ya bien mencionó Raúl también, Adán y Eva, que son los actores principales de esta historia en este momento, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los objetos? Algunos objetos que encontramos aquí. De hecho, hay muchos objetos. Cuéntenme. Algunos objetos que ustedes encontraron. Querida Carmen, adelante. En esta historia están los objetos que podrían ser los principales que fueron los causantes de la caída. Primero el árbol de la vida, que representa a Cristo, todos sabemos, ¿cierto? También estaba el árbol del bien y del mal y todos los árboles que se le había dado al hombre y a la mujer para que comiesen de ellos, ¿ya? Y yo veo esos, entre todos los que ya se nombraron, por supuesto, el verbo que siempre estuvo en el principio, ¿cierto? Como dice Juan allí, pero sí me llama la atención estos árboles, porque dice, plantó un huerto en el oriente de Edén, ¿cierto? Para el hombre que había formado, y puso todo tipo de árboles deliciosos para que él comiera. Pero ¿por qué puso? Y sería una pregunta en realidad. El árbol de la vida, que simboliza a Cristo, ¿cierto? Y el árbol del bien y del mal. O sea, se preocupó el espíritu de darnos esa información, porque hasta el día de hoy ese árbol corre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y debemos ver de cuál vamos a tomar, del bien o del mal. Gracias, Carmen. Sí, muchos objetos en esta historia. Habían ríos. Bueno, vamos a escuchar a Luis. Adelante, hermanos. ¿Algunos objetos más que pueda agregar? Me llamó la atención de que ¿verdad? La traducción Reina Valera dice que subió un vapor, pero cuando yo la busco en otra tradición para la tradición, nueva traducción viviente, dice que corrían manantiales. Entonces, el mismo elemento, pero lo describen de diferentes formas. O sea, el agua. Entonces, cuando vemos el agua a través de la Biblia,
El agua es tipo del espíritu, o sea, que trae vivificación. El agua, en todos los sentidos de la palabra, en muchas partes de la Biblia, vivifica el espíritu y trae vida. Ese espíritu que nos trae vida, desde el principio se mostraba ese elemento que traería vida más adelante a la vida de la iglesia y de nosotros como cristianos. Gracias, Luis. Muy bien. Sí, había muchos objetos. Había los ríos, los 4 ríos, ¿verdad? Podemos mencionar los nombres que decía. Ya mencionaron los árboles, el polvo mismo que Dios creó, el vapor o las fuentes de agua, los ríos que había ahí, la tierra, los árboles que daban semilla, entre tantos. ¿Tenía algún comentario adicional? Nuestro hermano aquí tenía Arquímedes y también vamos a escuchar a Henry. Escuchamos a Arquímedes. Ok. ¿Tiene algún comentario? Hola. Mi hermano, puedo comentar también que una de las cosas que se encontraban allí eran minerales, era oro, ¿eh? Ajá. Oro y otros minerales, las cuales, o sea, son representativos de las grandes riquezas que había en ese lugar donde estaban ellos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas pues, que tenemos que tomar en cuenta que habían los ríos y esos minerales preciosos como el oro, quizás es lo que la Biblia dice aquí que puedo comentar más porque tengo el basamento bíblico aquí que había oro en ese lugar. Oro, Amén. ónice y otros minerales preciosos. Gracias, hermano. Excelente. Escuchamos Henry. Henry, Sí. adelante, hermano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Lo mío es una consulta porque, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad que tenemos de aprendizaje, ¿verdad? De crecimiento, de conocimiento de la palabra. Porque han aparecido personas ahora generando dudas, diciendo que además de la Trinidad había una mujer, porque ellos justifican diciendo que fuimos creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, si fuimos creados a imagen y semejanza, al crear la mujer, había una mujer. Quisiera que, más allá de que obviamente en algún lado lo dice, que el pastor nos diera, si puede, algún comentario, alguna enseñanza sobre eso. Muchas gracias. Gracias, Henry. Sí, como dijimos anteriormente, la gente piensa, muchos pensábamos antes que la imagen y semejanza de Dios se refiere a la imagen física, ¿verdad? Y eso no lo es bíblicamente porque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Lo que la imagen y semejanza de Dios se refiere aquí es a la santidad, a la perfección y pues si se podría decir, el desconocimiento del pecado, de la rebeldía en contra de Dios, ¿verdad? De la desobediencia. Esa es la primera cosa. Y como dijo Henry, que había una mujer, si puedo pensar lo que la pregunta fue, ¿verdad? Estamos hablando del comienzo mismo aquí, ¿verdad? La Biblia nos dice eso y había un teólogo, ¿verdad? Que decía que hay cosas muy difíciles a veces de entender humanamente, aún para nosotros los cristianos, que no encajan bien en la razón humana, en el razonamiento, ¿verdad? Y él decía, si hay cosas que no lo entendemos, vamos a dejarle que el Espíritu Santo nos muestre, ¿verdad? O vamos a dejarle a darle crédito, si se podría decir, al Espíritu Santo que es mucho más docto y sabio que nosotros. Entonces, con eso quería decir que cosas que no lo entendemos, cosas que no alteran nuestra salvación, nuestra relación y nuestra unión con Cristo, eh, algún día preguntaremos al Señor en el cielo, ¿verdad? Porque a veces otro amigo, otra persona decía, hay cosas en la Biblia que no entendemos, ¿verdad? Que va contra nuestro razonamiento humano, ¿verdad? Y hay dos cosas que se puede perder cuando queremos darle razonamiento lógico a las cosas divinas o los misterios divinos. Decía,
Primero vamos a perder la razón porque nunca vamos a entender. Vamos a perder la razón, vamos a volvernos locos. Y la segunda decía, vamos a perder la salvación porque estamos dudando del poder y de Dios es todopoderoso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando no entendemos cosas grandes, cosas bíblicas, misterios divinos, pedimos que el Espíritu Santo nos dé la paz espiritual para aceptar con resignación los designios divinos, que fue lo más precioso que el Señor nos reveló, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Perdón, Henry, me alargué con la respuesta, no No, sé no, si amén, puede amén. contestar. No, excelente, sí, excelente, digo. Yo sentía igual, pero quería quitar la palabra suya. Yo tenía el pensamiento también de que somos creados a imagen y semejanza en cuanto a santidad y lo espiritual, porque Dios es espíritu. Pero quizás es bueno esta oportunidad donde hay mucha gente viendo, plantearlo, porque, bueno, han aparecido en las redes, ha aparecido de todo, bueno. Y una de las cosas que vi fue eso, entonces está bueno que todos lo sepamos, ¿no? Debemos llevar Gracias. la doctrina. Un gusto. Gracias, pastor. Gracias, Henry. Un gusto verlo, conocerlo, hermano. Gracias por la pregunta. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Algún lugar específico? Este texto era muy específico. Me encantó que decía el lugar exacto donde ocurrió esta historia. ¿Algún? Luis, adelante. Fue en el huerto del Edén, según, ¿verdad? Se lee ahí, en el huerto del Edén. Excelente. Muy bien. En el huerto del Edén menciona al oriente, ¿verdad? Al oriente, un lugar específico. Muy bien. Sí, hoy en día ya hablamos un poquito de la media naranja que está entre Irak, Irán, por allí. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Un voluntario, una voluntaria? Querido Raúl, adelante. Y acá dice que fue creado, o sea, en el principio, con la creación del mundo. Ahí fue que ocurrió la historia, a pocos días de haber sido creado el hombre. Excelente. El día sexto, concretamente, podemos decir de la creación. El lunes quedamos ahí en el versículo 25, pero continúa el día sexto en la creación y la culminación, la corona de la creación de Dios fue Adán y Eva. Excelente. Bueno, ahora vamos a identificar el problema. ¿Identificó usted algún problema en esta historia? Cuéntenme, ¿qué piensa? ¿Había un problema? ¿Y cuál fue el problema que usted identificó? ¿O no había problemas? Luis, adelante. Sí, el problema que yo identifiqué fue el que dije al principio, es que no se sabe dónde estaba Adán cuando la mujer fue tentada. O sea, él se olvidó de practicar aquello que era hueso de su hueso y carne de su carne. Como que la dejó en algún momento sola y ella pues fue tentada. Yo creo que eso fue el gran problema porque él dejó su posición. Gracias, Luis. Bueno, este problema es una excelente identificación. Sin embargo, ese sucede en el capítulo 3, que vamos a estudiar la próxima clase, el día más triste de toda la humanidad. Aquí nuestra hermana Sonia, identificó el hombre estaba solo. El hombre estaba solo. ¿Se acuerda usted que el Señor le dijo que ponga nombre a los animales y todo eso? Pero me puedo imaginar que hay una piedra en una esquina estaba triste con las manos en sus mejillas, en sus quijadas y ahí pensando, ¿verdad? Y el Señor notó que el hombre estaba solo. No encontró compañía idónea en los animales. Entonces ahí fue cuando el Señor le hizo que se durmiera y pues después la cirugía espiritual que le sacó la costilla y todo eso, ¿verdad? Muy bien, ese es el único problema que podemos identificar aquí.
Y también el otro podía ser, pues si no había mujer, cómo iba a expandirse la creación, la multiplicación de los seres humanos, ¿verdad? Ahora, ¿se resuelve el problema que identificamos? ¿Y cómo se resuelve? ¿Quién tomó acción en este problema? Carmen tiene el micrófono desactivado. Adelante, hermano. Bueno, respecto al problema que se mencionó, cierto que Adán estaba solo y que el propósito de Dios, porque a mí me llama mucho la atención acá arriba, donde dice en el 1:26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y formó hombre y mujer y le dijo, fructifíquense y sean fecundos. Bueno, acá vuelve el relato, pero acá ya estaba solo, como que nos da otra historia del mismo relato, creo yo. Eh, porque estaba solo y le creó, cierto, de la costilla a Eva. Excelente. Yo Sí, veo, es como yo veo un esa encabezado. solución, disculpe, yo veo esa solución que Dios hizo esa cirugía, cierto, espiritual y sacó de la costilla, cierto, de ahí de su ADN, formó a una idéntica, no a una diferente para que fueran idóneos. ¿Ah? Lo que vemos hoy día que no hay diferencia, no hay esa diferencia, por eso tenemos estos problemas matrimoniales, porque no estamos en la misma sintonía, como se podría decir. Pero yéndome al texto mismo, dice que esa mujer era la varona, y eso Isha. alude Ajá. a que es Isha. Él es Ish, ella es Cha. Entonces eran Ujú. seres, además de luz, eran de una luz tremenda. Empezamos de más y terminamos en menos, y ahí podíamos desbaratar al tiro esa historia de la famosa evolución. ¿Ya? Gracias, hermano. Bendición. Muy bien dicho. Excelente. Entonces ahí está. Y quería decirle a Carmen que era cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es como un título que da a lo que va a describir después, ¿verdad? Entonces, un resumen de lo que va a suceder. Excelente. Muy bien, hemos encontrado el problema resuelto y usted notó en el texto bíblico y se transportó allá al huerto del Edén cuando Adán, me imagino con los ojos abiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora al ver a su amada esposa, estaba muy feliz, ¿verdad? Y la expresión, lo que dice es maravilloso, ¿verdad? Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne y será llamada mujer porque del hombre ha sido sacada. Entonces, ahí notamos que el hombre, esas palabras no le puso Dios en la mente, era automáticamente, ¿verdad? De lo que salió de lo más profundo de su corazón. Y como dijo mi hermana Carmen, que esa debería ser la misma reacción nuestra cuando estamos cerca de nuestros seres amados, de nuestra esposa y esposo, ¿verdad? Escuchamos a Raúl y avanzamos. Ahí me generó una curiosidad, una pregunta ahí que sale ahí. Un hermano comentó, dice, la desobediencia fue un problema. Y yo quisiera saber, o sea, cómo se solucionó ese problema de la desobediencia, porque seguimos desobedeciendo. Creo que esta respuesta estaría más adelante, cuando, gracias a nuestro Señor Jesús, podemos ser redimidos, porque ahí no la encuentro y entonces más o menos si usted, profesor, me puede profundizar esto. Exactamente. Y vamos a hablar de ese tema específicamente en la caída, ¿verdad? Desobedecieron. Y el consuelo para nosotros que dice Romanos, ¿verdad? Del apóstol Pablo, por la desobediencia de uno solo entró el pecado, la muerte en el mundo. Pero ahí mismo concluye, dice, por la obediencia de uno somos todos declarados justos. Entonces la desobediencia de Adán, si podemos decirlo coloquialmente, la metida de pata de Adán allá en el huerto del Edén trajo problema mundial a la gente, pero la venida de Cristo nos redimió, perdonó, arregló, solucionó ese caos devastador. Gracias, Raúl, por la pregunta, pero específicamente el lunes con unas lágrimas en los ojos vamos a recordar la triste historia de la desobediencia, de la bofetada que su creación perfecta le dio a Dios. Muy bien, seguimos con la aplicación práctica a nuestra vida de la parte de consolidar. Esta es la cuarta pregunta, el cuarto método.
Y vamos a identificar el título. Aquí le damos el título a la historia. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Algo que resuma, que sintetice toda la historia en una frase, no sé, en 2 o 3 líneas. Cuéntenme, ¿qué título le daría usted a esta historia? La misma que contenga una síntesis de todo lo estudiado, de todo lo leído. Raúl, adelante, hermano, te escuchamos. Yo quisiera, no sé si más o menos, y yo creo que acá está la promesa de nuestro Salvador. Acá está marcada la promesa o la necesidad de una salvación, porque se relaciona mucho que acá está denotado o expuesto que necesitamos un Salvador, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Gracias, Raúl. Muy bien dicho. Escuchamos, bueno, voy a leer aquí a Osmin Martínez, nos da un excelente título. Dice, Dios primeramente creó al hombre y después creó a la mujer. Escuchamos a Carmen, tiene el micrófono desactivado. Adelante, ¿qué título le daría a usted? Yo le daría la perfecta creación de Dios porque todo lo creó perfecto primero para poder poner después su especial tesoro que serían los hombres. En este caso, el Perfecto. matrimonio. Muy bien. Excelente. Entonces podemos decirlo así, muy bien dicho. También podemos decir Dios creó al hombre y a la mujer, por lo tanto, la primera institución del matrimonio. Chévere, aquí había otro título, la creación preciosa de Dios, la creación. Muy bien, excelente. De ahí podemos agregarle la creación perfecta de Dios al momento de crear al hombre y a la mujer, porque ese es el texto el tema de hoy, ¿verdad? Muy bien, amados y amadas, en el Señor viene la parte de la aplicación práctica a nuestra vida. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Poniéndose usted y yo en los zapatos de Adán, específicamente cuando él vio a su amada esposa. ¿Qué pecado vemos nosotros hoy en día, ahorita, en el 2024? Muy bien, desobediencia, ¿sí? Y como mencionábamos antes, ¿verdad? Hablando un poquito de los cambios que ha hecho el ser humano a la creación perfecta de Dios, el matrimonio, hay un desprecio, una desvalorización, si se podría decir, del matrimonio, ¿verdad? Este es algo que no se pone, no es una prioridad en la vida de muchas personas. Excelente, quizá no he sido en algunos momentos ayuda idónea como esposa, sí, reconociendo con el corazón en la mano. Y para mí personalmente como hombre, ¿verdad? Muchas de las veces no he sido tan bueno, compasivo, no he comprendido bien a mi esposa, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Y también aquí podemos caer en las comparaciones inútiles, comparando con otras esposas, diciendo, no eres como ella, no eres como la vecina, no eres como aquella. Cosas que uno puede pensar que nunca van a pasar, pero humanamente pasa eso, ¿verdad? Y se nos olvida que fuimos hechos por Él, por Dios, y ante sus ojos, tanto Eva como Adán, iguales en sí, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Algún otro pecado que este texto bíblico nos muestre? Y personalmente no siempre expresamos esas palabras que dijo Eva a nuestras esposas, ¿verdad? Y como ustedes mencionaron antes, hay parejas que están juntos, pero ya no hay nada de comunicación, confianza, amor, respeto, entendimiento, entre tantos otros factores, ¿verdad? Carmen, hermana, ¿usted tiene algún comentario sobre esta parte? Sí, me gustaría comentar lo que yo veo en mi iglesia con los matrimonios, ¿cierto? Porque soy parte de las Dorcas, donde damos también asesoría a los matrimonios.
cómo, no voy a hablar del mundo en sí, porque el mundo no conoce a Dios ni quiere nada con Dios. Voy a hablar de los que nos decimos cristianos, no nos llamamos cristianos, porque nos llamamos cristianos así como una frase bien florida y bonita, pero en el fondo no hemos analizado lo que es el cristiano, ¿cierto? Y a mí me llama mucho a meditar y pido mucho perdón a Dios siempre, siempre, porque siempre vamos a fallar. Pero veo esta falencia en los matrimonios, ¿sabe por qué, mi amado pastor y hermanos queridos? Porque somos muy individualistas, muy egoístas, y queremos competir hombre y mujer y no nos damos cuenta que en la Biblia están estipulados lo que es mujer y lo que es hombre, y lo que Dios quiere para la mujer y quiere para el hombre. Y dijo Cristo muchas veces, marido, amar a vuestras mujeres como yo os amé en la cruz, o sea, sacrificialmente. Y a las mujeres tenemos que someter a nuestros maridos en el sentido de que ellos son la cabeza del hogar, el sacerdocio. Entonces, cuando entendemos nuestros roles, es cuando la familia y el matrimonio empiezan a andar mejor bajo la mano y la supervisión de nuestro Creador absoluto y nuestro amado Salvador. Amén, Carmen. No se diga más. Es excelente resumen. El problema general, el problema grande es esa mala interpretación bíblica y esa pelea interminable entre el hombre y la mujer, cuando la creación de Dios es que hemos sido creados para vivir como una unidad, conociendo bien nuestros roles y sirviéndole al Señor, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos en esta tierra para honra y gloria de nuestro Dios cuenta como que es aceptable a Dios. Excelente. Entonces vemos en qué versículos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí. ¿Qué versículos, qué palabras, qué parte de este texto bíblico? ¿Qué hizo Dios cuando Adán estaba solo? Cuando estaba ahí triste, en una esquina, como dije anteriormente, con las manos en la quijada, pensando. Adelante, Luis. Pues nos suplió la necesidad, la compañía nos suplió, siempre está pendiente a nuestras necesidades emocionales, espirituales y aún materiales, siempre le está pendiente. Él es nuestro suplidor siempre. Gracias, hermano. Muy bien dicho. ¿Alguien más? También podemos ver la forma perfecta como Dios creó a Adán y Eva. Como dijo Luis, siempre suple nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y voy a decir una cosita aquí de mi amada esposa, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos casados van a pensar lo mismo. Nosotros los hombres, en lo personal, a veces no somos muy expresivos. Y a veces estamos pasando por momentos difíciles en lo personal. Y uno nunca va a contar lo que está pasando, ¿verdad? A veces. Y la esposa sabe que hay algo raro en uno, ¿verdad? Y ella dice, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? No, todo bien, todo bien. ¿Hay algo, está pasando algo a ti? Y ella sabe, ¿verdad? Entonces es la unidad entre la pareja, la comunicación, la armonía, ser un solo ser. Entonces, mi esposa me conoce a mí más que yo mismo me conozco a mí, ¿verdad? Y esa es una bendición de Dios, el saber que en esos momentos ella va a estar ahí para mí, quizás escuchándome, y ya en algún momento van a salir mis palabras y voy a hablar con ella totalmente, ¿verdad? Entonces es una cosita linda que he visto en mi esposa. Yo creo que así todos nosotros, ¿verdad? Y a veces lo contrario no pasa en mi caso, ¿verdad? Que quizás cuando veo a mi esposa un poco triste, afligida, no siempre tengo esa virtud de decir qué pasó. Y si ella dice, no, todo está bien, yo creo que todo está bien. Y me voy nomás. Que algunos hombres somos así, ¿verdad? Bueno,
seguimos, pero vemos el amor de Dios en cada momento de nuestras vidas, ¿verdad? Las bendiciones que Él nos da, lo mejor de lo mejor, no me canso de decir, siempre nos da lo mejor de lo mejor, nos lleva a los pies de Cristo, nos muestra las Escrituras, nos hace ver como un espejo que todo lo que Dios ha puesto en esta creación lo ha puesto para nosotros. Y qué más en nuestra vida como cristianos, que Jesucristo nos perdone nuestras iniquidades, nos muestre que Él siempre dio lo mejor de sí para arreglar el problema mundial del pecado y llevarnos al cielo donde viviremos eternamente. Muy bien, ¿qué pediremos? ¿Qué pedirá usted a Dios que obre en su vida para poner en práctica su palabra, esta historia? Cuénteme, querida Carmen, tiene el micrófono desactivado. ¿Qué pediría usted por su congregación, por usted misma, por su familia? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Lo primero que siempre pido todos los días, ya que soy parte de mi iglesia, también de las Dorcas, predicadora y algunas almitas por ahí que Dios ha puesto para la gloria de Dios en la pandemia para ministrar, porque en la pandemia ocurrieron milagros muy grandes para los cristianos. Se cerraron la iglesia, pero se abrió la iglesia del alma, la verdadera. Y hasta el día de hoy sigue en mi vida ese trabajo con las almas, y son muchas, pero que Dios me dé las fuerzas, que me dé la capacidad de superar y pasar todas las pruebas que han llegado a mi hogar, porque el diablo sabe cómo atacar y dónde atacar. No me puede atacar en el matrimonio, lo sabe, pero sabe en qué área me puede atacar, y pedirle a Dios siempre que me dé esas fuerzas de sobreponerme a la prueba, porque la prueba no es más grande que la bendición, y lo que ha puesto Dios en mi vida y en la vida de todo buen cristiano y verdadero cristiano es hacer la gran comisión. Si para eso fuimos llamados, fuimos rescatados, y partir del matrimonio sano, de la familia sana, pero a las almas que están enfermas y enfrentando esta esclavitud del enemigo, poder llevar esa liberación que Dios permite que nosotros seamos puentes para ir allí con una palabra de amor, para poder decirle que Dios los ama, que son valiosos, y solamente pedir que Dios me dé siempre esas fuerzas espirituales que necesito, ¿cierto? Y sacar de mi flaqueza, como decía Pablo, cuando soy fuerte, soy débil, soy fuerte, porque confío en Él, porque nunca voy a confiar en mi fuerza, no podría. Pero así como dijo el apóstol Pablo, que cuando él confiaba, entonces era fuerte, pero ¿fuerte en quién? En el que me sostiene, porque esta labor no puede parar, y hasta el día que me muera tendré que predicar a este bendito Salvador de mi alma y de todas las almas, porque Él no murió por mí, murió por todos los que le quieran recibir. Eso sería lo que yo pediría a Dios en este momento. Gracias, querida Carmen. Que el Señor le bendiga en su ministerio. Y sí, estoy de acuerdo con usted, la gran comisión. Nosotros somos parte del sacerdocio universal de ir y proclamar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Gracias, hermana querida. Escuchamos a Raúl. Adelante, Raúl, Bueno, cuéntanos. yo quiero pedir por el tema del matrimonio, más que nada. Sabemos que todo es un equipo o una unión, y muchas veces hay diferencias. No creo que sea mi matrimonio lo único que es atacado por el enemigo. Yo creo que en varios matrimonios hoy en día son atacados porque ese es el plan del enemigo, destruirlo, y que haya todo esto que está pasando, uniones de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y yo quiero pedir por eso, porque muchas veces tengo diferencias con mi esposa o pensamientos distintos o desacuerdos, y necesitamos estar unidos para llevar a cabo esta obra que es predicar el Evangelio. Así que es pedir por mi matrimonio, que Dios lo guarde y lo proteja, y por todos los matrimonios del mundo, que no se desarmen, que el enemigo no lo ataque. Y es una lucha constante, ojo, que esto es una lucha constante, porque el enemigo tiene está obsesionado con destruir los matrimonios, y está a la vista hoy en día. Gracias, querido Raúl. Amén, hermano. Gracias, hermano. Aprecio mucho sus oraciones por todos los matrimonios, incluido el mío. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a avanzar los minutos que nos quedan. Vamos a hablar un poquito del matrimonio. Como dijimos aquí, tres aspectos del matrimonio. Primero,
El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ese es un principio bíblico y no ha cambiado. Como dice la Biblia misma, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Verdad? Esa es la voluntad divina. Ese es el propósito de nuestro Padre Celestial. Y hoy en día las bendiciones vemos cuando el hombre y la mujer siguen la voluntad de Dios al casarse, ¿verdad? Viene la bendición de los hijos, la bendición de la intimidad, la bendición también de ya no ser uno, cargar con todos los problemas, dificultades, sino ya conversar, hablar, comunicar, ¿verdad? Ese es el primer aspecto. Aquí hay unos versículos, ¿verdad? Que nos hablan, ustedes mencionaron antes, cómo sucedió. Este es el alejamiento, la rebeldía del ser humano contra la voluntad de Dios. Y como dice aquí, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Entonces, esta triste historia no es nueva. Pasaba en los tiempos de Noé, por eso que el Señor pues mandó el diluvio. Pasaba en los tiempos después, por eso el Señor eliminó a Sodoma y Gomorra. En los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús, en nuestros tiempos, ¿verdad? Existe esa perversión humana, ese degradamiento de los principios cristianos y hacer todo lo que va para satisfacer la carne. Usted y yo sabemos que la naturaleza pecaminosa es, como decimos coloquialmente, es un saco sin fondo. Nunca vamos a sentirnos satisfechos. Eso es lo que el diablo pone en nosotros, ¿verdad? Como bien dijeron ustedes, tomando el matrimonio como un punto de partida, el diablo quiere atacar. Ataca las peleas, las discusiones, ataca que el hombre, la mujer encuentren otras cosas, cosas que no encuentren en su hogar y todo eso. Entonces, un problema enorme y por eso hay tantos divorcios, tantas separaciones y también matrimonios que viven como si fuese un campo de batalla, ¿verdad? Están presentes, están juntos con la familia, pero ya por cuestiones de conveniencia nomás, pero ya no hay amor, ¿verdad? Segundo aspecto, el matrimonio deja a sus padres, ¿verdad? Deja a los padres para ser un solo ser. A veces hemos visto, ¿verdad? Que quizás parejas recién casadas, por ahorrar un poco de plata, dicen, oh, vamos a vivir con mis suegros o con mis padres. Y esa no es una muy buena idea, ¿verdad? Porque para los padres, los hijos siempre van a ser aquellos pequeños bebés que están en los brazos, aquellas niñas preciosas que están en los brazos de sus madres, y si el marido o alguien dice algo a los abuelos, a los papás mejor dicho, no les va a gustar y ahí empiezan los problemas, las dificultades. Entonces, por eso el Señor sabiamente dice, si van a casar, vayan a un lugarcito solos, ahí pueden arreglar los inconvenientes sin que nadie más les esté diciendo qué hacer. Entonces, a veces pasa mucho en que hay problemas a veces con los suegros, problemas matrimoniales por ese hecho de no estar solos, ¿verdad? Entonces, la Biblia es sabia, Dios es sabio en todo lo que Él dice. Y el aspecto número 3, muy importante también, dice, hay papeles del hombre y la mujer. Bueno, debo mencionar aquí, ¿verdad? En el matrimonio, por eso que la Biblia dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo ser. Y después viene y dice lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. En el matrimonio hay papeles hombre y mujer. Como dijimos anteriormente, ante los ojos de Dios, todos somos iguales.
hemos pecado, hemos desobedecido a Dios, merecemos el castigo eterno en el infierno, pero por la gracia, por la misericordia de Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por hombres y mujeres, rescatarnos, lavarnos. Ante su presencia somos declarados justos e inocentes. Ahí no hay hombre ni mujer. Sin embargo, los papeles del hombre y de la mujer son diferentes. Esto no significa que el uno es más valioso que el otro, sino bíblicamente el Señor nos ha dado esos roles que con amor, con respeto, con reverencia a Dios primeramente, vamos a ponerlo en práctica, ¿verdad? A veces yo decía que si un esposo ama a Dios sobre todas las cosas, un esposo cristiano, vamos a ponerlo aquí porque esta carta fue escrita cristiana, ¿verdad? Si un esposo cristiano ama a Dios sobre sobre todas las cosas, naturalmente amará a su esposa, la respetará, la honrará, estará allí en las buenas y en las malas, la entenderá y todo lo demás. Lo propio, si una esposa ama a Dios sobre todas las cosas, los frutos de su fe serán de respetar, honrar a su esposo, ¿verdad? En lo que la Biblia dice. Aquí es una mala interpretación bíblica que muchos piensan que la mujer es una esclava, es una sierva de su marido. Eso no es bíblico, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo es el reflejo de un hombre cristiano, de la cabeza del hogar. Siendo la cabeza del hogar no es nada fácil. Es líder, es la cabeza de la familia. Cuando es un líder es enseñar a sus hijos quién es su verdadero padre, que es Dios, es cuál es el propósito que el Señor nos ha puesto acá en la tierra y guiar a su esposa, a sus hijos, ante todo en la fe cristiana. El papel de la mujer le ayuda, apoya al hombre. Aquí en este momento vemos pues que no es como dar órdenes al hombre, que se tiene que hacer así. Y aquí vienen mucho más temas, ¿verdad? Como que a veces los hombres dejamos de hacer los roles que el Señor nos ha dado y pues ahí viene el desbalance familiar. Me encanta este pasaje bíblico y nuestra hermana Carmen ya ha mencionado un poquito de esto. Dice, cultiven entre ustedes, estamos en Efesios 5, 21, 33, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo ante los ojos de Dios, quien nos ve, quien nos juzga y quien está ahí para ayudarnos? Dice, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Nota usted lo que estaba diciendo anteriormente, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Nota usted que no es una cuestión de sumisión, es una cuestión de reverencia ante todo, ante Dios. Esposos, a ver, aquí no veo mucho. Amen a sus esposas. Ajá, aquí viene lo más bueno, aquí viene lo más duro. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace con la iglesia, porque somos miembros del cuerpo, de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Excelente. Entonces seguimos un poco más. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán uno solo, un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y ustedes las esposas honren a sus esposos. Excelente. Entonces un tema muy grande otra vez. Sin embargo, si
escuchamos de cerca el principio bíblico. Si escuchamos y hacemos esto para la honra y la gloria de Dios, no va a haber esas dificultades, esas peleas del género, que tú eres más, que yo soy menos, que yo hago esto, yo hago aquello. Si hacemos como dice Pablo a Gálatas, ¿verdad? A Colosenses, que todo lo que hagamos, ya sea en pensamiento, en palabra y obra, hagámoslo para la honra y la gloria de Dios, recordando que Cristo está con nosotros. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre esta parte? Concluyendo que Dios creó al hombre y a la mujer y ante sus benditos ojos, ante su divina voluntad, Él quiere que tanto hombres como mujeres estemos en el cielo, contemplando su presencia, alabando siempre su bendito nombre. Carmen, querida, adelante. Por lo que usted acaba de leer, ¿cierto? Y que hemos leído muchas veces, me queda una pura conclusión y que la que debería estar muy intrínseca en los corazones de los verdaderos hijos de Dios, es que el matrimonio terrenal y nuestra relación entre nosotros asemeja la relación con Cristo, porque finalmente es lo que ahí dice. Él es la cabeza, ¿cierto?, del marido, y Cristo es la cabeza de la iglesia, de la cual somos parte del cuerpo. Y si nos decimos que somos parte del cuerpo, entonces debemos actuar como Él quiere y requiere de nosotros, porque Él nos dejó una guía, ¿cierto? Nos dejó un manual. Y que Dios nos dé esa fuerza, ¿cierto? Y que podamos ser humildes como un niño, ¿cierto? Como hizo el Señor, y mansos también, para poder entender que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, y se refleja ¿dónde? En nuestro hogar, nuestro matrimonio y nuestras familias. Y de ahí para afuera. Esa sería mi Gracias, querida. acotación. Gracias, querida Carmen. Sí, es interesantísimo que Dios, ¿verdad? Compara el matrimonio con la iglesia cristiana, esa unidad que existe, ¿verdad? Que Cristo dio su vida por su iglesia para presentarla a sí mismo santa e intachable. Entonces, sí, es interesante porque a veces en la consejería matrimonial yo tenía algunas personas que venían a, pues, las prematrimoniales, ¿verdad? Y hablaba, decía, ¿qué es capaz usted de hacer por su esposa? Y ellos me decían, bueno, mire, pastor, yo soy capaz de dar mi vida por ella. Si veo que ella está en problemas, dificultades, yo soy el primero en brincar y si hay que pelear con alguien, lo hago, ¿verdad? Y yo le dije, qué bueno, ¿verdad? Estaba bien la conversación. Y luego dije, ¿sería usted capaz de cambiar los pañales de los bebés, limpiar la casa, lavar los platos? Cosas así, ¿verdad? Que desafortunadamente pareciera que no, no se puede hacer el hombre. Y yo le decía, pastor, no, 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 eso es para ellas, las mujeres, ¿verdad? Y ahí entendí que el hombre malinterpreta, es capaz de dar la vida por su esposa, pero no es capaz de a veces hacer cosas que ayudan en la casa, ¿verdad? Y también puede ser viceversa, ¿verdad? Cuando el hogar es una familia, lo estamos haciendo para Dios. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Dios creó al hombre y la mujer. Ha sido la historia de hoy. Hemos aplicado a nuestras vidas. Pedimos al Señor que nos dé la fortaleza espiritual para seguir siendo ejemplos vivos, seguir siendo reflectores del amor de Cristo hacia los demás para que ellos vean en nosotros no solo nuestras palabras, sino también las acciones, los frutos de fe, que son mucho más ejemplares y prácticos, funcionales, que 1.000.000 de palabras. Entonces, lo que el Señor anhela ver en un cristiano es los frutos de fe. Los frutos de fe que realmente demuestran que somos hijos de Dios, redimidos por su sangre, herederos del reino de los cielos, y que acá estamos de pasada esperando la venida de Cristo y ir al cielo, ¿verdad? Pero mientras esperamos, compartimos con otros lo que Cristo ha hecho con nosotros. Muy bien, entonces aquí vamos a darle una pequeña muestra de la tarea para el día lunes. Vamos a leer Génesis capítulo 3, 1 al 24, como les mencioné, la triste historia de la caída.
¿verdad? Y vamos a ver a Satanás, que como dijeron ustedes, es un león rugiente, es una serpiente antigua, es astuto y para que caigamos en pecado. Muy bien, leer Génesis 3, 1, 24 y el sábado, con el permiso de Dios, les enviaré la tarea tempranito para que tengan el sábado todo el día, el domingo y el lunes ya están preparados para la clase. Muy bien, una cosita se me olvidaba, el proyecto final para este curso es leer la historia de Génesis capítulo 37, cuando José es vendido por sus hermanos, y ustedes van a leer la historia e ir identificando, escribiendo los personajes, los objetos, el problema, se soluciona y la aplicación. Exactamente lo que estamos haciendo ahorita, pero eso van a hacer ustedes. Solamente van a preparar, esta vez no van a enseñar a alguien. Bueno, si desean enseñar, es opcional, pero nomás preparar la clase y luego me van a enviar y yo les enviaré de regreso con mis notitas. Bueno, cerremos la clase con una oración, dándole gracias al Señor por ustedes. Padre bendito, te damos infinitas gracias porque yo soy una creación tuya. Padre amado, tanto me amaste que al verme caído en el suelo, pisoteado por Satanás, enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a rescatarme, a lavarme con su preciosa sangre, a pagar el precio justo de mi redención y a declararme justo e inocente de todas mis iniquidades. Bendito Dios, te doy gracias por la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo, la certeza absoluta de mi perdón, de mi salvación, y que un día estaré en el cielo contigo, es la tumba vacía y la gloriosa ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Bendice a cada uno de mis hermanos, manténlos firmes en la fe, para que ellos también continúen compartiendo con otros lo que Cristo hizo en sus vidas. Esa historia maravillosa de la redención, de la transformación espiritual que tú nos hiciste a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que tengan todos un bendecido día. Gracias por su participación. Gracias por los chats también que compartieron.